sabemos algo a lo largo de la historia de la transformación digital de los medios, desde el punto de vista sobre todo del negocio, es que no hay balas mágicas, ¿no? Balas de plata, soluciones que te vayan a solucionar tu modelo de negocio. Lo vimos cuando llegó el tablet, que decíamos, esto va a ser la solución. Lo vimos cuando han llegado distintas aplicaciones o distintas soluciones o distintos modelos de negocio que parecían esa tabla de salvación a la que el sector quería agarrarse por la propia necesidad y propia dinámica, y que no siempre era así. Y no siempre es así porque ponerlo todo en un eje, ¿no? Es algo que hemos aprendido también, no es la solución, porque la transformación es una transformación integral, ¿no? Entonces, igual que la solución no pasó por plataformas como los móviles, como los smartphones, o yo me acuerdo cuando llegó los tablets, ¿no? Parecía que iba a ser la salvación de todas las crisis que tenía el sector. Que la diversificación es un eje fundamental, y lo estamos viendo precisamente con el COVID. Aquellos incluso medios que estaban sostenidos solo en la publicidad y que podían ser rentables y que podían tener una buena situación, vinculado, por ejemplo, a la publicidad y vinculado a los eventos, pues hemos visto que con la pandemia, que era imprevisible absolutamente hace 6 meses, nadie lo tenía en sus planes, una pandemia que empezó en China y a nivel global ha transformado todo. Pero lo que estamos viendo, y por eso vamos derivando hacia nuevas fórmulas más vinculadas a lo que se llama reader revenue, que es algo más allá que las suscripciones, ¿no? Que es en ese proceso de diversificación en el que tampoco la publicidad va a desaparecer, y la publicidad va a jugar un eje fundamental todavía, y los eventos también. En ese eje de diversificación, las suscripciones forman parte también de un eje más importante que tiene que ver con los reader revenue, que es una relación integral con mi usuario en el que le ofrezco productos y servicios y los monetizo de diferentes maneras, ¿eh? Y una de ellas, o la más importante, es siempre tener un alto conocimiento de mis usuarios, ¿vale? Por eso necesito tenerles registrados, conocerles, etcétera, etcétera. Y el usuario era algo ajeno de una forma tangencial. El Reader Revenue le pone en el centro de la estrategia, ¿vale? El usuario, el lector, el televidente, el radioyente, porque en esta definición que yo hago de los medios líquidos, el lector es todas esas cosas, ¿no? Porque ahora escucha un podcast, ve un vídeo, esta propia entrevista la va a leer, la va a visualizar, la va a poder oír en un podcast, va a obtener diferentes opciones, pero el lector está ahí, ¿no? Y ese es uno de los ejes fundamentales que tenemos que interpretar. Entonces tenemos que saber lo que quiere. Decías tú, tenemos que ponerle productos y servicios. Creo que el periodismo o el entretenimiento, la relación de información y entretenimiento, que podamos ofrecer las cabeceras y las marcas, y por eso es muy importante la marca, independientemente del canal, ofrece unos productos y unos servicios a un lector o un usuario que se integra en esa, que tiene una relación directa, ¿no? Entonces, todo esto que parece un poco intangible, pues tenemos que tangibilizarlo, ¿no? Es decir, yo creo que hay ejemplos, siempre ponemos el New York Times, pero hay otros, The Guardian, que lo tenemos aquí en Europa y creo que es un referente también. No tiene un modelo de suscripción al uso, ¿vale? Toda su información está libre, la puedes acceder, todos sus contenidos de forma libre, pero hay casi 1 millón de usuarios que de forma regular o esporádicamente pagan, ¿vale? Porque tienen una vinculación con esa cabecera, independientemente que lo hagan con el móvil, y ahí sí que hay un modelo más de suscripción porque tiene un modelo as a service, o ya sea porque le ofrece quiere implicarse porque los valores suyos políticos, sociales o medioambientales coinciden con esa cabecera y apuestan para que ese tipo de periodismo persista. Entonces, es más allá de decir un modelo de papel, de dónde accedo a ello, sino una relación. Entonces, en esa relación, la publicidad era con lo que se basaba anteriormente, y nos basábamos precisamente en audiencias. No hablábamos de lectores, los usuarios, como digo, eran cookies.
Ahora vamos a una relación del reader revenue, que la relación es directa con mi lector, sin apenas intermediación. ¿Bueno? Y eso me lleva a una relación mucho más directa en la que el usuario ahí se queja, si está pagando una suscripción y la aplicación no le va bien, se va a quejar, si el vídeo no es de buena calidad, se va a quejar, se queja ya sea mandándome un correo diciéndome que no le gusta o desenchufándose de esa relación. Entonces nos lleva a un territorio más parecido al que tenemos de los modelos de servicio, ya sea que tenemos con nuestra telefonía móvil, con nuestro banco o con nuestro gimnasio, ¿no? Es una relación as a service. Pago por un servicio y cuando ese servicio no me satisface, me voy. Pasa que en los medios ese servicio, como tú decías, es muy intangible también porque tiene que ver con las noticias, con la información, tiene que ver con qué visión del mundo le ofrecemos, tiene que ver con cómo se entretiene, tiene que ver con nuestra visión política. Bueno, son muchos ejes que son más complejas, pero tenemos que, por eso es muy importante esa relación directa con los usuarios. Y eso nos lleva a nuevos territorios, nos lleva a que se puedan hacer modelos de afiliación, modelos de e-commerce. Estamos viendo también que se están creando medios como Wire o se me ocurre Marie Claire, están haciendo, ahora es mala época, pero tiendas físicas, ¿no? Marie Claire ha creado peluquerías en los principales aeropuertos de Reino Unido. Una marca que se vincula con unos lectores, en este caso pues mujeres de cierto nivel socioeconómico, que viajan y que cuando ven Marie Claire en un aeropuerto sabe todos esos atributos que tiene una marca. Pues ahí nos lleva también a otros territorios más allá del puro contenido, que son esos atributos y que nos lleva a terrenos pues, de e-commerce o de modelos de afiliación, de conferencias, de formación, educación, etcétera, etcétera. Ahora hay varias tendencias, ¿no? Y una que te dicen es, y lo hemos visto con el COVID también, que es que muchas veces los mejores artículos han sido científicos que luego han tenido un barniz periodístico, ¿no? Pero que ya tenían la idea cómo contarla y que luego la parte del oficio pues se la pueden dar otros. Yo creo que siempre, y como he venido diciendo durante toda esta charla, es los modelos híbridos. Vamos a ver, los fundamentos del periodismo son saber contar historias, tener capacidad de escribir, cultura. Esa parte es fundamental y esa, bueno, se va creando, se tiene innata si escribes mejor o peor, pero se va creando. Pero es insuficiente y tenemos que darle otras capas. Y esas habilidades hay algunas que son trabajar de forma transversal, poder participar de un equipo en la que la historia, siempre los periodistas han sido muy reacios a compartir, porque era una obra de ego, ¿no? Tengo una exclusiva, la voy a escribir yo, y ni siquiera el fotógrafo cogía la foto y redondaba. Ahora no, ahora tienes que trabajar en equipos multidisciplinares, en que tú compartes la noticia que quieres contar, pero otro te va a ayudar en lo que decíamos antes, en poner los datos, en dibujarlo, en hacer un vídeo. Es decir, por eso decía yo que el project manager es muy importante. Y algo que no se enseña en las empresas, en las universidades, que es algo de tecnología, un mínimo. O sea, tienes que saber cómo funciona Google, porque si no sabes cómo funciona Google, no vas a ser un buen periodista. ¿Vale? Vas a tener muchas limitaciones. Si no sabes qué es un modelo de suscripción, te va a costar hacer noticias o no vas a entender por qué unas noticias funcionan mejor y otras van detrás del muro, ¿no? O cómo titular si no sabes cómo funciona, o, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el negocio que antes era a un periodista le daba igual cómo se vendía la publicidad en el mundo tradicional o cómo tenía que ser, cómo trabajar las linotipias, ¿no? Cómo se tenía que imprimir, si era 4 colores a 2 o era fotocomposición, eso le daba igual, pero ahora sí tienes que saber, ¿no? Tienes que saber cómo es tu CMS, tienes que saber si el mobile, etcétera, etcétera. Entonces, la capa tecnológica y de negocio que yo creo que en casi ninguna universidad, por lo menos en España, en las públicas, en casi ninguna se da, eso es algo que tienen que aprender. Y otra cosa, hay muchísimo
hay una separación en lo que es el mundo académico, hay mucho profesor académico que no ha estado nunca en una redacción, que no han sido periodistas. Y eso es importante, saber cómo se trabaja en una redacción y cómo se trabaja ahora en una redacción multimedia y multiplataforma.